Hola, buenas tardes a todos. Les quiero platicar un poquito acerca de este canal que estamos iniciando. Esperemos que les agrade, esperemos que sigamos en comunicación para estar participando en varios temas que deseamos compartir con ustedes. Informarles a ustedes que si en algunas ocasiones se toca el tema de teología, en el sentido que tenga que ver con una relación de alguna expresión referente a temas religiosos, no específicamente de una sinagoga, sino el tema que es esencial en la teología, que es la creencia sobre Dios. Hablar con respeto, hablar con criterio, de tal manera que se respeten las posturas de diferentes religiones, será la intención. ¿Y por qué toco la mención de una religión o separar lo que tiene que expresarse en el sentido de la teología? Te comento esto del tema de la teología porque los tiempos que estamos viviendo en este 2020, la comunicación global es algo que nos permite tener certeza de lo que estamos hablando, porque la, la información fluye de tal manera que cualquier duda la podemos checar. Entonces, el referirnos a la teología y el referirnos a la ciencia van a coincidir totalmente, porque si un científico respetable avala que lo que está escrito en este ejemplo teológico que es la Biblia coincide con los estudios que ellos han analizado, obviamente, independientemente que una persona sea atea o una persona sea religiosa, van a unificar sus criterios. Todo lo que nosotros pretendemos expresar por medio de este canal es con el sentido ético que permita contemplar las dos posturas y a la vez unir el mismo criterio. Al comentar aspectos de la vida en este planeta Tierra, lo que tiene que ver con civilizaciones, lo que tiene que ver con lo que hoy nos afecta o nos puede beneficiar, pues es en ese entendido, en el entendido de la comunicación. Los expertos en este tema, en el tema de comunicación, nos explican que la esencia de la comunicación no es precisamente lo que muchos entendemos, porque existen muchos entendidos diversos, pero la esencia de la comunicación es hacer contacto un objetivo con otro. En este caso es una persona con otra. La vía de comunicación es muy diversa, puede ser por medio de teléfono, por medio de televisión, por medio de carretera, por medio aéreo. En ese sentido es la especificación de la aclaración. Hacer contacto con otra persona y que esa persona haga contacto con nosotros, siempre con el entendido que el beneficio es mutuo, para que con información podamos lograr lo que deseamos, que es el bien común y lo que nos lleva a estar en comunicación, que es aportar nuestra responsabilidad. Y en ese sentido, estamos viviendo una era interesante. Estamos viviendo la era de la tecnología muy avanzada, muy prometedora. No tanto porque en este objetivo se pretenda algo que hemos escuchado muy importante, y no porque querramos trasladarnos ya a esa dimensión, pero el principal promotor y creador de este evento que observamos es lograr una vida en Marte. Se escucha un tanto cuanto absurdo, pero en realidad tiene mucho significado a cómo están las cosas
en la evolución de la humanidad, en la evolución de la tecnología, en la evolución de la aportación de tanto talento que en el sentido teológico y como un creyente en Dios que soy, ha generado en cada ser humano un talento especial para ayudarnos a todo lo que hoy tenemos ante nuestra vista, ¿no? Ante lo que está sucediendo. Y es precisamente en este mes de junio del año 2020 en el que estamos presenciando este evento tan maravilloso que logra una motivación especial ante lo que hemos vivido todos los seres humanos en este proceso que hemos pasado por la pandemia, en donde ha afectado economías, ha afectado relaciones, ha afectado vida cotidiana, toda la subsistencia en cuestiones del sentido de la subsidiariedad de cada ser humano y en el sentido de cómo sostener las responsabilidades de cada familia y de cada empresa y de cada trabajador y en todos los sentidos, incluso la vida cívica y la vida política de todo el mundo. Y bien, pues ante ese escenario surge otro escenario. Después de, como dice una frase por ahí, una canción, después de cada tormenta viene la calma. Pero no estamos en calma, pero sí estamos en este evento tan importante como es el hecho de que se haya logrado el despegue de esta nave, una nave espacial que tiene un significado muy importante porque cabe señalar el mérito de las personas que lo lograron o la persona que lo logró. Es el propietario de la empresa Tesla y a la vez es el propietario de la empresa SpaceX, que es una empresa que hace una fusión con la NASA y logran este evento. ¿Por qué lo comento? Porque pues es motivante que después de esta situación que estamos pasando exista esta situación, porque nos permite entender que si va a existir una comunicación más continua hacia otros niveles, hacia otro espacio en el sentido de la galaxia, pues el reto está en que los mexicanos, en este caso como un servidor soy mexicano, y el reto también es entre todos los seres humanos podamos entendernos de mejor manera, porque lo exige el tiempo, lo exige la evolución, lo solicita la mejor vida para el futuro que podamos darles a nuestros seres queridos o a nuestros seres apreciados que comparten el mismo interés con el que estamos haciendo esta participación. Y esa participación tiene sentido si hacemos unos comentarios que tienen que ver con el desarrollo de lo que les mencionaba como mexicano, del país que en este proceso que nosotros estamos conociendo, pues nos conviene a todos entenderlo de una manera más práctica y de una manera más simplificada. Nos han platicado la historia de diferentes maneras. Como ustedes pueden ver la imagen de Porfirio Díaz, un expresidente mexicano que tuvo una trayectoria muy controvertida, muy mencionada por una parte la evolución de un país y por otra parte las injusticias de las que se mencionan. Todos esos aspectos, pues no se trata de quitarles el mérito a la cuestión gubernamental, ni tampoco de ser exagerado en que fue lo máximo, tampoco minimizar las afectaciones humanas, y tampoco se trata de decir que fue lo peor y que no debió haber sido, porque estaríamos hablando en contra de lo que hoy existe, que es un beneficio para un país. Y ahí parten muchos datos que platicaremos con más calma en otros videos, pero la importancia de esta imagen
es valorar en qué etapa estaba México en aquel año y en qué etapa estamos hoy. ¿Qué etapa nos permitió tener un nivel económico ante una adversidad de falta de participación empresarial o falta de participación de la sociedad y una visión de una cuestión gubernamental que, como repito, fue muy controvertida, pero hoy lo que se vive en México tiene mucho que comentar y mucho que analizar para que los que realmente son los que deciden el futuro de un país, que en este caso son los ciudadanos mexicanos, tengan mejor información. Antes no existía la comunicación vía periódicos, vía noticieros, como hoy en día es el internet y la comunicación de las redes sociales. En ese sentido es donde tenemos que aprovechar esta evolución que nos permite dar una aportación no meramente por hobby. Esta participación es totalmente la responsabilidad a la que tenemos que atender como ciudadanos mexicanos. Muchos mexicanos, es sorprendente que a estos años, año 2020, en pláticas, en algunos temas que se vienen tocando cuando estamos platicando sobre el desarrollo de México, desde Porfirio Díaz hasta esta época donde hoy gobiernan personas que tienen ideologías muy contradictorias, pues cabe señalar el funcionamiento que hoy tiene una vigencia totalmente sorprendente, como es la generación de la energía eléctrica. Y comento esto de manera muy breve porque es un tema muy extenso, pero para los que saben y para los que no lo saben, en ese lugar tan conocido por los que son del centro del país, que es el lugar de la zona de Necaxa, ahí existe la generación de la energía eléctrica de una manera sorprendente porque gracias a la inversión de una cuestión del gobierno de México con el gobierno inglés, se pudo traer el cemento y todos los insumos que se requirieron para construir esa planta generadora de energía como es Necaxa. La famosa presa Necaxa, que para sorpresa de muchos, tal vez, para los que lo saben, tal vez puedan ayudarme a corroborar esto, es sorprendente como no se tiene un centavo de gasto por la generación de la materia prima que genera la electricidad, dado que la presa fue construida de tal manera, esa presa, con unos generadores que la misma laguna de Necaxa, el agua, hace que la planta aproveche esa fuerza del agua para generar la energía eléctrica, y una vez que sale de la planta generadora de energía con esos generadores que aún existen y son los mismos desde aquel año, desde aquel entonces, van a dar a los ríos. Esos ríos llevan el cauce del río Pánuco hacia el mar, y en ese proceso la misma cuestión del ecosistema lo vuelve a traer en forma de lluvia a la laguna, y ese es el proceso que lleva la materia prima para generar la energía eléctrica en Necaxa. Es una explicación muy larga, tal vez no tanto, pero lo que les puedo mencionar es que es sorprendente esto que se diseñó, y lo diseñó el presidente Porfirio Díaz, y muchos no lo saben. El proyecto fue muy interesante, fue muy sorprendente, porque de ahí partió un desarrollo económico muy fuerte monetariamente para México. En esa presa
se tuvo como fundamental principio que la primera energía eléctrica fuera dirigida hacia un lugar también del centro del país, de toda la República Mexicana, conocido como el Oro, también en el Estado de México, este en el Estado de México, y de allí que el Oro, como era un lugar donde había bastantes minas para extraer la plata y el oro, pues de allí precisamente iba a surgir todo ese desarrollo económico para poder sustentar todo lo que requería el país para empezar a desarrollar lo que hoy se conoce como el gobierno de Porfirio Díaz en el desarrollo tan sorprendente comparado a un país europeo. Otro ejemplo de desarrollo, otro ejemplo de algo que aún existe, de ese gobierno de Porfirio Díaz, que fue la parte importante que hoy nos permite tomar una base como un parteaguas a partir de lo que no existía en desarrollo y lo que después ya existió en desarrollo en México. Es otro ejemplo aquí muy claro, esta imagen, que es el castillo de Chapultepec. El castillo de Chapultepec que a la vez se traza de tal manera con un pasaje que se conduce a ese lugar, como es el Paseo de la Reforma, otro lugar que hasta la fecha sigue existiendo y que es algo maravilloso dentro de la Ciudad de México y como un símbolo muy importante del país. Esto lo comentamos porque es necesario que los jóvenes que no tienen esta información o que la tienen de otra manera o tal vez no concientizan de tal forma que lo valoren y lo puedan discernir sin una confusión que hoy existe, que es un pensamiento izquierda, que un pensamiento de derecha, y absurdeces que considero de esa manera, porque es absurdo considerar que un cuerpo se pueda dividir de tal manera, porque tanto un brazo izquierdo como un brazo derecho se necesitan y al fin somos un cuerpo que requiere de todos sus mecanismos para poder desarrollar. Pero es el tema en el sentido de las formas de pensar que hoy, por estar en esas posturas tan separadas, no nos permiten valorar lo que tenemos que valorar. Ahí está otro ejemplo de un desarrollo tan importante en México como es el castillo de Chapultepec. El castillo de Chapultepec, la gran imagen del Zócalo, la capital de la Ciudad de México, en ese sentido, el centro del país, es tan impresionante que nos permite sentir a los mexicanos algo tan grande que tenemos que cuidar y que tenemos que valorar de tal manera que nos permita un beneficio y que esto no se destruya y que esto no se minimice, porque es la casa donde todos tenemos un gran futuro y depende de nosotros la participación para poderla cuidar y seguir en este proceso de desarrollo, aún y con tanta adversidad de la que hemos tenido durante tantos años. Muchos mexicanos no tienen idea de qué tantas cosas ha pasado durante el proceso de evolución de México. Un ejemplo rápido, un ejemplo práctico es el hecho de haber sido un país totalmente subordinado por más de 300 años. Mucha gente no lo sabe, pero en ese proceso pasaron muchas cosas y se descuidó mucho la cuestión de un país. Del año 1500 al año 1800 tuvo que pasar todo este estancamiento, todo ese proceso que hoy requiere que valoremos. Tenemos una situación de una independencia. Esa independencia surge en los años 1800. Pasamos por un proceso de acomodo político, de acomodo cívico-político, y llegamos a los años 1900, en donde surge una revolución
que muchos entienden que la revolución es únicamente una cuestión de armas, cuando en realidad es una cuestión de evolucionar. Pero ahí están combinados esos dos procesos, porque sí existieron armas, sí existió ataques, sí existieron conflictos, sí existieron muertes, pero a la vez hubo una evolución. Pasa ese proceso y entramos en la etapa de las cuestiones de partidos políticos que tenemos la mención de algo que todos conocemos como más de 70 años en el poder de un mismo partido político. Eso ocasionó que existiera un proceso de acomodo, de tal manera que nos fuimos educando de esa manera con esa ideología de aceptar todo lo que nos decía, una forma de pensar y de actuar de un solo punto de vista, de una forma estratégica de controlar a un país o de tratar de sobrellevar ciertas cosas. Sobrellevando cosas, pero a la vez la participación de este video es la introducción de lo que podemos comentar durante muchos videos de diferentes temas. Pero el objetivo principal es enriquecernos de información, no de sentirnos dueños de la verdad ni de sentirnos ajenos a la realidad. Porque, como repito y lo dije anteriormente, hoy en día la comunicación por medio del Internet nos permite inmediatamente constatar algún dato más preciso y algún dato en el que estemos ocasionando una mentira, una falsedad, que también es obvio que la podemos cometer, pero la intención aquí es hacer estos videos y estas charlas, estas pláticas o estos comentarios de tal forma, de una manera común, cotidiana, natural. Tal vez no existen muchas palabras técnicas, tal vez no existen muchas palabras de especialidad en comunicación, pero es precisamente el reto de este video, de estos videos, tratar de hablarle a una sociedad que comprenda de manera más práctica, con palabras que tratamos que sean más frescas, más naturales, que se entiendan mejor, porque hoy en día los políticos son buenos políticos o no tan buenos políticos, buenos periodistas o no tan buenos periodistas, que están en un sentido de participar de tal manera de un apoyo incondicional, o de otros que se ponen en medio para estar del lado que más les conviene, o definitivamente otros que abiertamente declaran que tienen tal postura. Y aquí hablaremos durante varios videos de todos esos temas desde el punto de vista de un ciudadano con una participación en la vida de México que ha tenido en el gremio laboral, en el gremio profesional, en el sentido de negocios propios y en el sentido de adversidades, tanto de tipo, tal vez, de situaciones afectantes de negocio o situaciones por las que hemos pasado, que nos permiten hoy en día tener esta información que nos permite expresar diferentes temas, diferentes vivencias. Afortunadamente tuvimos la oportunidad de conocer toda la República Mexicana, cada estado, cada forma de vida, cada desarrollo, cada adversidad que conocimos en viva voz con las personas con las que convivimos, y obviamente diferentes tipos de terreno, diferente tipo de forma de desarrollo por el tipo de zona en la que se vive en cada uno de esos lugares. Eso es lo que nos permitió conocer muchos aspectos diferentes de cómo se ve la vida desde cada región. Por eso es el sentido de expresarles esto, y de esta manera, una manera, repito, natural, sencilla, tranquila. No se pretende hablar muy rápido ni hablar muy lento, porque queremos que sea del interés de todos,
Pero a cada uno de los que logren escuchar este video o estos videos, porque sabemos que esta comunicación por vía de internet es tan benéfica para todos, que información que surge desde cada lugar, desde cada situación, es interesante, porque no es lo mismo ver la vida desde, un ejemplo, desde Tijuana, ver la vida de México desde Tijuana, que ver la vida de México desde Cancún. Y algo así sucede con Oaxaca, y lo mismo con Tamaulipas, Aguascalientes, Guanajuato y la misma Ciudad de México. Se viven situaciones muy diferentes. Bueno, pues ese es en ese sentido que tengo que mencionar todos estos diversos aspectos que se van conociendo durante la vida que va uno recorriendo, en este sentido, la República Mexicana y sus comentarios, ¿no? Por eso es el mensaje del nombre de la página, ¿no? La voz en los caminos, porque cada camino nos mencionó algo, nos dijo algo, con todos sus ejemplos y con todos sus paisajes y con todas sus vivencias. Es algo tan hermoso poderlo comentar con ustedes, porque cada uno tiene su tesoro en cada estado, en cada región, en cada persona, porque sí existen gentes maravillosas en todos los lugares. Obviamente tengo que comentar que sobre la información que tengo de diferentes lugares, pues existe la que es el lugar donde nacimos, que es en el Distrito Federal, la Ciudad de México. Tuvimos la oportunidad de participar allí con diferentes actividades de tipo laboral, de empresas de transporte. Tuvimos la oportunidad de participar también en empresas gubernamentales, como una oficina gubernamental o secretaria de gobierno que se conoció como Recursos Hidráulicos. Aquí tenemos la imagen de lo que es el famoso lago de Texcoco. En aquel entonces fue el famoso Plan Lago de Texcoco, donde desarrollamos una participación allí entre brechas y caminos que hoy en día ya son muy diferentes. Pero les comento esto porque en esta imagen podemos observar la gran Ciudad de México, un proyecto que está ahí detenido, que ya no se siguió, lo que es una parte del lago de Texcoco, y toda la ciudadanía que está del otro lado, que es la zona urbana ya de Ecatepec, y por el otro lado Texcoco, y del otro lado izquierdo la Ciudad de México, Ciudad Nezahualcóyotl, y todo lo que se alcanza a ver aquí en este panorama es muy interesante comentar con ustedes, y obviamente va a ser enriquecedor que podamos conocer aspectos que hemos vivido y que nos pueden permitir ir conociendo a qué conflictos nos ha llevado tanta desinformación como mexicanos, como ciudadanos mexicanos. Y como pueden ustedes ver en esta imagen, una situación caótica del país, por la cual las decisiones que surgen no tienen equidad y no tienen punto de debate, en el sentido de qué le conviene al país y qué no le conviene. Es aquí exactamente donde surge todo. Un congreso que realmente deja de ser congreso, porque no está congregado por una cuestión de equilibrio. Aquí existe esta imagen en donde, con esta gráfica, ustedes pueden darse una sorpresa, porque a muchos no les interesa o no tienen tiempo de hacerlo. Aquí cabe señalar que no estamos expresando alguna situación que afecte al ego propio de cada persona. No, se trata de meramente expresar algo que nos permita unirnos en un criterio y en un concepto. Muchos no están
informados porque trabajan, porque estudian en otra área o X, y cuando sienten un problema, una adversidad, un suceso que les dice ya no tienes derecho a este beneficio y ahora tienes que cumplir con esta obligación, dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser esto? Pues aquí está la explicación. Es parte de lo que este canal trata de transmitir, conocimientos de aspecto históricos de la vida humana, que es el sentido de la creación, el sentido de la cuestión de la teología, el sentido cívico, que es la cuestión ciudadana de conocer el por qué tenemos que cumplir o el por qué nos están afectando, y también en la cuestión de gremios, en la cuestión de profesiones, trabajos, estudios y aspectos que muchas veces no conocemos. Pero en esta imagen podemos transmitirles a ustedes dónde surge todo el problema principal del por qué tenemos o una afectación o un beneficio. Aquí entra el tema, y aquí en esta imagen pueden ustedes observar que la equidad de poderes en el sentido de la participación de opiniones y de personas que están puestas por la sociedad es totalmente adversa como para poder tomar una decisión con equidad. Aquí pueden ver ustedes otra imagen, en este caso es en el sentido del Senado de la República, donde ustedes pueden comprobar también que es la misma situación. En este sentido, y como para ir concluyendo con el video, les puedo informar que de ese asunto es sobre lo que vamos a tratar. Beneficios y afectaciones que nos pueden ocasionar un sufrimiento, porque todos los que me escuchan coincidirán en que el peor sufrimiento que puede existir para un ser humano es ver que sus familias, sus seres cercanos, sus seres queridos, o las personas a las que les agradecemos todo lo que somos, que son los que también nos han ayudado, el afecto, la estimación, el proceso, el progreso, la educación, la evolución, el ir eliminando aquello que es soy la víctima y soy el pobrecito que sufro. En ese sentido es este proceso de información, que eliminemos todos esos aspectos que nos afectan porque no conocemos la realidad de lo que está pasando con la vida cívica del país, en el sentido de la responsabilidad que tenemos para conocer esto que está sucediendo en los congresos. Congresos que hoy en día están representados prácticamente por el que hoy en día es el principal empleado con el título de presidente de la República Mexicana. Un presidente con una mayoría en los congresos, que en este caso del lado izquierdo es un diputado que lleva todas las instrucciones de un presidente de la República a la Cámara de Diputados, que es el diputado Mario Delgado, y por otro lado el senador Ricardo Monreal, que también lleva todas las instrucciones del presidente al Senado, y de tal manera que el presidente Manuel López Obrador tiene totalmente controlado todo el aspecto del futuro del país en una sola forma, en una sola opinión, en un solo proyecto. No existe equilibrio de poderes, y esto es lo que puede afectar a México en su futuro. Por eso es la necesidad de participar. Existen muchos que están participando de una manera periodística, de una manera, como lo dije al inicio del video, profesional, con otro tipo de informe, con otro tipo de enfoques. Pues de eso se trata este canal, expresarlo en una dimensión diferente, en una dimensión tanto vivida por un servidor de ustedes, como desde un punto de vista que les permita a ustedes un exhorto a la reflexión, para que analicen y en base a ese análisis tomen la decisión más adecuada. Obviamente con ese respeto y con ese principio.
basado en los datos que les estamos dando en estos videos y en estas imágenes que ustedes pueden percibir. Pues en esencia ese es el objetivo del video, que tengamos la información en la mano, a la mano, como se dice, dentro de nuestra propia responsabilidad, dentro de nuestro propio interés. Es un placer poderme comunicar con ustedes por este medio. Es un placer hacer una actitud de responsabilidad. Es necesario comentar que existen ya muchos personajes. A través de varios videos estaremos mencionando quiénes son. Muchos personajes que hacen sus videos, hacen sus canales de YouTube para poder informar a muchos mexicanos, al mundo entero, en el idioma español, qué es lo que está pasando en realidad con todos estos datos que desconocemos, que nos deberían de servir, que deberían de llegar a nosotros. Depende de nosotros dedicarle unos minutos de nuestro valioso tiempo a estas informaciones. Les agradezco la paciencia y el tiempo que le dedicaron a este video y esperemos seguir en comunicación por medio de otros videos. Gracias por su atención y cualquier comentario se los vamos a agradecer para enriquecer la forma en la que podamos llevar a cabo estas comunicaciones y lograr el objetivo: estar mejor informados para tomar las mejores decisiones para el futuro de todos. Muchas gracias.